Saludos, su servidor quien le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a este su canal, El Rincón Nazareno, ministerio, ¿verdad?, para predicarles, ¿no?, a los gentiles y llamarlos a la fe hebrea, sacarlos de la Roma espiritual. En este video voy a hablar sobre las crónicas de la muerte y pasión de Yahshua. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas si me sigue, ¿verdad? Y si coteja, ¿verdad?, las referencias que les voy a estar dando. Ahora bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a desempacar, ¿verdad?, la doctrina cristiana de que nuestro Mesías, ¿verdad?, Yahshua, murió viernes. Vamos a estudiar esto. Primero, en el primer siglo, es necesario que ustedes comprendan, en el primer siglo no existía el calendario gregoriano, que es el calendario que se usa actualmente, donde los 7 días tienen nombres, ¿verdad? De hecho, son nombres paganos, porque el lunes es en honor a la luna, martes es honor a Marte. Sepa que usted debe saber, ¿verdad?, que en el primer siglo y antes del primer siglo los romanos adoraban los astros, ellos tenían un dios para cada cosa. Parecido hoy, ellos a los dioses le cambiaron el nombre, ahora le llaman santos. Ahora tienen un santo para cada cosa, es lo mismo, cambió de nombre. Pero ese no es el tema actualmente, de eso yo he hablado en otros videos. Miércoles, ¿verdad?, Mercurio. El jueves se los debo, que se me olvidó. El viernes es a la diosa Venus. Sunday, ¿verdad?, dies solis en latín, al dios sol. En sábado, pues, afortunadamente para nosotros los judíos, en español, ¿verdad?, en el lenguaje hispano, al séptimo día se le puso, ¿verdad?, el nombre que viene, ¿verdad?, de la palabra hebrea Shabbat o Sabbat. Así que nosotros los judíos nos sentimos cómodos en español diciendo sábado, porque viene de la palabra Sabbat, de la palabra hebrea Sabbat, ahora, o Shabbat. Ahora, en inglés y en otros idiomas no es lo mismo, desafortunadamente, porque sábado, por ejemplo, en inglés es Saturday, al dios Saturno, ¿verdad? Igual también en latín, Saturno también. Bueno, pues ya dicho esto, ¿verdad?, dicho de que en el primer siglo no existían, ¿verdad?, los días tal como se conocen hoy, tales como se conocen hoy, ¿verdad?, lunes, martes, miércoles. Tenemos que estudiar las crónicas de Yahshua según están en los evangelios, en los 4 evangelios. En los evangelios, la narración de las crónicas de Yahshua están narradas de acuerdo al calendario hebreo, por eso los días no tienen nombre. En algunas traducciones que fueron más atrevidas, al día de reposo le pusieron la palabra sábado, y esto ha sido una de las cosas que ha creado confusión, porque las personas que hicieron estas traducciones no conocían nada de la fe hebrea, igual que pasó con los primeros padres de la iglesia, que eran gentiles, que no conocían nada de la fe hebrea. ¿Por qué? Porque ellos desacreditaron las Sagradas Escrituras hebreas, llamándolas Viejo Testamento, como algo obsoleto. Y por eso, por haber hecho eso, se crearon muchas falsas doctrinas. Tanto así que por haber dicho de que las Sagradas Escrituras hebreas eran algo viejo, esto empezó con Marción del Ponto. Busque más información, ¿verdad?, en internet sobre eso, ¿no? Entonces, por haber declarado, ¿verdad?, que las Sagradas Escrituras eran hebreas según los romanos, estos paganos,
muchas personas perecieron martirizados, porque ellos, que eran estudiantes de, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras hebreas, ellos afirmaban la verdad, ¿no? La verdad está en las Sagradas Escrituras hebreas. Ellos afirmaban que la tierra era redonda. La iglesia romana, que había desacreditado y había puesta por baja estima, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras hebreas, ellos decían que no, que la tierra era plana. Y muchos siglos, por muchos siglos, gente pereció porque decían que la tierra era redonda. Tuvo que venir un judío, Cristóbal Colón, que se había convertido al catolicismo, aparentemente por cuestiones, por conveniencia, ¿no?, podríamos decir, porque para esa época las conversiones eran forzadas. De ahí que viene la palabra anusim, que eran forzados. Pero Cristóbal Colón era lo que se conocía como un judío marrano. Judío marrano era que era supuestamente católico para la gente, pero clandestinamente era judío. Y esto pues se afirma, ¿verdad?, con cartas que Cristóbal Colón le dirigió a su hijo Diego, donde él usa mucha terminología judía, más también muestra un conocimiento bien grande de las Sagradas Escrituras hebreas. Los católicos no tenían este conocimiento, y para ese entonces había, diríamos, como un veto, ¿no?, como aquel que cogiera con las Sagradas Escrituras hebreas lo mataban, moría martirizado por la Santa Inquisición romana. Y me atrevo a decir santa porque santo, lo que significa santidad para los paganos romanos, no es lo que significa kedushá para el hebreo, ¿no? Kedushá ha sido traducido por santidad, pero no tiene que ver una cosa con la otra, nada que ver. Igual que kadosh fue traducido por santo, tampoco tiene nada que ver. Santo y santidad en la mente pagana grecorromana significa una cosa, y kedushá y santo significa otra en la mente hebrea, pero tampoco vamos a hablar de eso. Seguimos con las crónicas de Yeshua. Como bien dijimos, no había nombres en el primer siglo. Los días se conocían como primer día de la semana, ¿verdad?, según los evangelios, y todavía al sol de hoy, ¿verdad?, la mente hebrea, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, pero no era así. Era primer día para Shabbat, segundo día para Shabbat, tercer día para Shabbat, cuarto día para Shabbat, quinto día para Shabbat, sexto día para Shabbat, y el séptimo día, que era el Shabbat. Así era como se llamaban los días en el primer siglo, en español, porque ellos tienen un nombre en hebreo, ¿verdad?, que cada uno es una traducción al hebreo. Por ejemplo, el primer día para Shabbat tenía una traducción, o la tiene todavía actualmente, en hebreo, que honestamente, aunque me he aprendido muchas palabras en hebreo, estas no me las he aprendido todavía. Espero próximamente aprendérmelas. Y las tengo por allí, las veo todos los días, pero aún no me las he memorizado. Este servidor pues está aprendiendo hebreo al mismo paso que he ido aprendiendo el idioma inglés. De hecho, el hebreo es muy parecido al inglés. Lo estoy aprendiendo transliteradamente porque escribirlo, los caracteres en hebreo son distintos a los caracteres universales que se utilizan acá en el occidente. Ahora bien, pensemos, tratemos de razonar lo que enseña la iglesia romana de que Yeshua murió un viernes. Yeshua había dicho, él había hecho una profecía de él mismo, de que él iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches, igual que el profeta Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre de un pez gigante, ¿no? Por ahí tratan de decir que fue una ballena, pero las escrituras dicen que era un pez gigante, no sabemos qué tipo de pez era. Bueno, probablemente haya sido una ballena. Yeshua no es mentiroso.
los cristianos le están llamando mentiroso. Y por eso es que cuando un judío trata de leer los escritos cristianos, dice, no, pues si este hombre es un embustero, ¿cómo vamos a creer en él? Pero estamos hablando del Jesucristo histórico, el Jesucristo histórico que se ha formado en la iglesia cristiana. Pero imagínense ustedes, si fuera así como dice la iglesia cristiana, ¿no? Yahshua murió viernes, según los cristianos, pero no fue viernes, eso lo vamos a ver. Lo que sí dice la escritura es que murió un día 14 de Abib, según el calendario hebreo, un día de Pascua, a las 3 de la tarde. Los romanos tratan de aplicar ese día de Pascua a un viernes, a las 3 de la tarde. Si fuese así, muere viernes a las 3 de la tarde, de viernes a sábado hay un día, de sábado a domingo hay otro día, y de domingo a lunes hay 3 días. Y si fuera así, Yahshua murió a las 3 de la tarde, o sea que las 72 horas, los 3 días y 3 noches completos se completaban lunes a las 3 de la tarde. Eso no tiene lógica ninguna. Eso ni los mismos cristianos pueden explicar tan baja y tan pobre doctrina. Una doctrina que rompe por un hilo. Ahora bien, como le estaba diciendo, la traducción del día Shabbat a sábado ha sido un error bien grande, porque los cristianos creen que el día de Shabbat es solo el séptimo día, pero por no estudiar la Sagrada Escritura no saben de que además de los séptimos días hay unos días de reposo especiales para ciertas solemnidades, ¿verdad?, del Eterno. Por ejemplo, la fiesta de Pascua, de Pesaj, como se dice en hebreo, es una fiesta que podríamos decir que son 3 fiestas ¿verdad?, en una. Las 3 están conectadas con una misma instrucción. Estas 3 fiestas usted las lee en el capítulo 12 completo de Éxodo. Usted va a la Biblia para entender usted lo que sucedió con Yahshua, ¿verdad? Y cómo aplicamos, ¿verdad?, de que Yahshua es el Cordero Pascual y todo esto. Usted tiene que entender las instrucciones dadas al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y digo el pueblo judío porque para la época de Yahshua solo había una tribu, la tribu de Judá. Las otras tribus ya están perdidas. Así que para aplicar, ¿verdad?, correctamente las crónicas de Yahshua, hay que entender las instrucciones pascuales, las instrucciones de la verdadera Pascua, no la Pascua que se inventó Roma del segundo domingo de equinoccio de primavera para la diosa Astarte, ¿no?, que en inglés Easter, la diosa de la fertilidad y los huevitos, todo eso pagano. Eso es Roma se lo regaló, ¿verdad?, a los cristianos que secuestró, a los cristianos de Occidente, porque en el primer siglo solo había un solo cristianismo, ¿verdad?, todos unidos y todos respondían a la sede en Jerusalén. En el segundo siglo, por la guerra judío-romana, los judíos fueron aplastados, las iglesias quedaron a merced de gentiles, eso lo he explicado otras veces, y como ya los judíos eran enemigos del imperio, los cristianos ya no querían, por lo menos los de Occidente, las iglesias que eran cerca o cercanas a Roma, pues esas iglesias no querían no querían parecerse a los judíos para que no los mataran, ¿no? Ahí la iglesia de Roma empieza a coger soberanía. Esto comienza con el obispo de Roma, Víctor I, que era gentil. Los primeros 2 eran judíos, que eran Lino y Clemente de Roma, eran judíos nazarenos. Víctor viene siendo el tercer obispo, era gentil.
que comienza, como quien dice, ya la iglesia de Jerusalén había desaparecido, ellos habían tenido que huir al norte, ¿verdad? A Pela, a la ciudad de Pela. Después Jerusalén se reorganiza otra vez, nuevamente, pero bajo el liderato de otro gentil. Entonces Roma, ¿verdad?, es quien comienza a hacerse la iglesia soberana sobre las demás. Las de Oriente, que estaban lideradas por Polícrates, todavía se mantenían en el evangelio original, pero pues por mantenerse en el evangelio original pues les costó el martirio, porque fueron hallados en sinagogas, que era donde única habían sagradas escrituras, y pues perecieron. Entonces pues ya ahí entonces triunfó el cristianismo de Occidente, que es el que ha llegado hasta ahora, ¿no? Ahora, el cristianismo de Oriente, Occidente, es el que tergiversa todas las cosas. Ahora se me acaba de nublar la mente y no me acuerdo honestamente por qué fue que empecé a mencionar lo del cristianismo de Occidente. Si me acuerdo, pues recapitulamos. Bueno, pero no me acuerdo por qué fue que lo toqué, pero anyway. Los líderes gentiles, ¿verdad?, al no conocer, ¿verdad?, la fe hebrea, ¿verdad?, porque no la estudiaban, ellos después comenzaron solo a leer las cartas paulinas y empezaron a hacer un nuevo canon en reemplazo de las sagradas escrituras hebreas. Todo esto comenzó con Marción del Ponto. Marción del Ponto, él hizo su propio canon con algunas cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y ya, ese era su canon. Posteriormente, ¿verdad?, los otros gentiles que hoy conocemos como los padres de la iglesia cristiana, entonces sometieron el libro de Hebreos, Apocalipsis, los Evangelios, y terminó siendo el canon que tenemos actualmente. Y las sagradas escrituras hebreas se fueron quedando en el olvido para la mente y para la teología cristiana, y por ende no entendían lo que significaba la fiesta de Pascua. Y después que Constantino pues puso en el año 325 la Pascua esta pagana, ¿verdad?, para celebrar el equinoccio de primavera con la fiesta pagana de la diosa Astarte, conocida en inglés como Easter. Y ahí viene esta Pascua que no tiene nada que ver con la Pascua, que está instruida como mandato perpetuo para el pueblo de Israel y para todos los que invoquen, aquellos que digan somos hijos del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un solo mandamiento. Entonces bien, como le estaba diciendo, la traducción de la palabra Shabbat, sábado, tuvo malas implicaciones, porque como les estaba diciendo, hay dos días de reposo. La palabra Shabbat hebrea significa día de reposo. Hay dos días de reposo especiales para la festividad de Pascua, que en muchas ocasiones también podría incluir el séptimo día, o sea que podrían ser 3 días de reposo para una sola festividad. Y digo que en algunos casos puede ocurrir 3, porque ahí podría pasar que en algunos años el día de reposo, si lo aplicamos con el calendario actual, el día de reposo del séptimo día podría caer un día 15. Y ahora les voy a explicar por qué les estoy diciendo lo del día 15. Y creo que los estoy enredando. Cuando leemos en Éxodo 12, el Eterno instruye, ¿verdad?, que desde el día 10 del mes de Abib, y el mes de Abib, ahí comenzando el capítulo 12, el Eterno dice que ese va a ser el primer mes del año. Y creo que en el libro de Deuteronomio es más específico, ¿verdad?
Entonces, el día 10 de ese mes, los meses hebreos comienzan con la luna nueva, lo que se conoce en hebreo como Rosh Hodesh. Cada luna nueva hay una festividad judía, se llama Rosh Hodesh. Los judíos nos reunimos para celebrar el comienzo del nuevo mes. O sea que el mes de Abib comienza con la luna nueva y también la cebada tiene que ver, ¿verdad? En Israel, cuando se ve ya, ¿verdad?, que la cebada está, lo que se conoce Abib, que está madura, pues ya ellos entonces declaran, entonces ya se declara el mes. Pero esto no quiero entrar a confundirlo con esto para que no se nos vaya al estudio. En mes de Abib, desde el día 10, ahí se instruye que hay que escoger un cordero que debe ser perfecto. Y hasta el día 14 van a estar velándolo, observando, buscándolo los defectos, para asegurarse de que ese cordero esté perfecto, que no tenga ningún defecto. Lo mismo pasaba con Yahshua en esa semana, que los fariseos y seduceos iban donde él probándolo, tratando de buscar a ver si lo hacían caer, pero no encontraban cómo agajarlo. El día 14, ahí dice en Éxodo, en la tarde, todo el pueblo de Israel tiene que sacrificar, ¿verdad?, sus corderos. En la primera Pascua que se celebró en Egipto, todos los israelitas tenían que sacrificar un cordero por familia, y si la familia era muy grande, pues entonces se compartía aparte ese cordero con el vecino. Se sacrificaba, ¿verdad?, se preparaba en la tarde, se sacrificaba, se preparaba, y ya en la noche se comía. Pero como les dije, los días hebreos comienzan de tarde a tarde. Para efectos escriturales, a las 6:01 de la tarde ya comienza un día y termina a las 6 de la tarde del otro día. O sea que el día 14, en la tarde, antes de las 6, como a las 2 de la tarde, se comienza 2, 3 de la tarde a sacrificar el cordero. Se mata, se le quita la sangre. En la primera Pascua, pues la sangre se regaba en los dinteles de las puertas, ¿verdad?, porque el ángel de la muerte iba a pasar, y ustedes saben la historia del Éxodo. Pero ya posteriormente a esto, ya las festividades iban a ser en conmemoración ese día. Entonces pues ya la sangre ya no había que ponerla en ningún dintel, sino que se sacrificaba. Se ponía en un altar y ahí se hacía, mientras se asaba el cordero, pues ahí mismo la sangre subía, ¿verdad?, como ofrenda, ¿no? Ok, se sacrificaba el cordero como a las 3 de la tarde, se preparaba, ¿verdad?, se adobaba, se hacía todo lo que se salaba, se hacía todo lo que se tenía que hacer, se asaba el cordero, y ya en la tarde, 6:01 de la tarde, 6:02 de la tarde, que ya era el día 15, entonces era que se hacía la cena de Pascua. Ese día 15, como les mencioné ahorita, es un día de reposo especial, según dice, ¿verdad?, las instrucciones en Éxodo 12. A partir de ese día 15 se cuentan 7 días más y hay otro día de reposo, ¿verdad? O sea que son 2 días de reposo. Pero ¿qué pasó? Que los traductores, al ver esta palabra reposo, ¿verdad?, en hebreo, al ver esta palabra Shabbat, la tradujeron como sábado. Entonces, cuando vamos a la narración de lo que le pasó a Yahshua, los traductores veían esta palabra sábado y decían, pues la Pascua fue viernes. Pues fue viernes entonces que murió Yahshua, pero no, nada que ver. La palabra viernes no existía en el primer siglo. No estamos hablando del sábado del séptimo día. Yahshua fue sacrificado 14 de Abib a las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, José Arimatea fue a donde Poncio Pilato a pedir el cuerpo para terminar de sepultarlo y todo, porque querían estar puros para
para la solemnidad que venía, para el día de reposo grande que venía, que era el del día 15. Así que José de Arimatea, después de conseguir el permiso, van y sepultan a Yeshua en un sepulcro que tenía el mismo José de Arimatea. Aparentemente era financieramente era pudiente. Y vea que ninguno de los apóstoles estaba aquí. Los apóstoles que ya sabían que Yeshua iba a resucitar, aunque tenían sus dudas, ellos pues se fueron a esperar a ver lo que pasaba, ¿no? Bajaron a Galilea. De Jerusalén bajaron a Galilea, o sea que ellos se fueron. El único que estuvo ahí fue Juan, el apóstol Juan, estuvo hasta que lo crucificaron, pero los evangelios no narran de que él haya acompañado a José de Arimatea al sepulcro. Por lo tanto, es muy probable que Juan, inmediatamente crucificaron a Yeshua, haya bajado a reunirse con el resto de los 10 apóstoles a Galilea. Esto lo hubiese tomado, ¿verdad?, algunos 3 días o 4 días, ¿no?, el haber llegado caminando de Jerusalén a Galilea. No lo sé, porque no vivo en Jerusalén. No sé cuánto lo hubiese tomado bajar en camello o caballo, no sé cómo, bajar a Galilea. Porque fue en Galilea, ¿verdad?, después que Yeshua resucitó, donde se encontró con ellos. O sea que si tú miras un mapa de Israel, de Jerusalén, ¿verdad?, a Galilea son varias millas, así que no creo que haya sido caminando. Probablemente bajó a caballo o en camello. Bueno, eso no es importante. Ellos estaban ahí. Pues bien, muere Yeshua, 14 de abril, 3 de la tarde. Entre 3 de la tarde a 6 de la tarde, José de Arimatea sepulta el cuerpo, porque esa fue la intención de él ir a donde Poncio Pilato. Él quería sepultar el cuerpo antes que empezara la solemnidad del día 15, que comenzaba, para efectos escriturales, según los evangelios, a las 6:01 de la tarde. Por lo tanto, Yeshua fue sepultado antes de que empezara este día de reposo del día 15. O sea que ya el día 15, Yeshua pasa la primera noche. Esa es la primera parte nocturna del día 15. Primera noche en el sepulcro. Entonces, el día 16 de abril, a las 6:01 de la tarde, ya comienza la segunda noche en el sepulcro de Yeshua. ¿Verdad? Este día 16, según el Talmud, es cuando los fariseos comienzan la cuenta del Homer, que son de 50 días, hasta el día de Pentecostés. Los saduceos, según el Talmud, los saduceos empezaban a contar el Homer desde el día 18 de Aviv. Y a partir de ese día 18, de los 50 días, entonces era Pentecostés. Pero sabemos, nosotros nos inclinamos, este servidor se inclina por cómo los fariseos lo guardaban, porque Pablo era fariseo. Lucas, que era discípulo de Pablo, es el que escribe el libro de Hechos, donde se habla de que el día de Pentecostés estaban todos reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo. Y también se dice de que habían judíos de todos los lugares, fuera de Israel, de Grecia, del Ponto, de Etiopía, hasta de Egipto, bueno, de todos lados. Los judíos de todos lados estaban reunidos en ese día, que es un día solemne, es un día que el Eterno... Hay 3 días, ¿verdad?, dentro de las festividades, hay 3 convocaciones santas donde el Eterno instruye a todos los varones de Israel que estén donde están, tienen que peregrinar a Jerusalén. Y este es uno de los días. O sea que si estos varones
de Israel estaban en el día de Pentecostés peregrinando, era porque observaban el día de Shavuot, o Pentecostés como se le conoce en la cristiandad, lo guardaban el mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Que para esta época de la historia de Israel, era una época rabínica. Los saduceos eran los que controlaban el templo y el sacerdocio. Pero los saduceos se habían olvidado del pueblo. Quienes atendían al pueblo eran los fariseos, que eran rabinos. Estos eran los que ministraban en la sinagoga, tanto en Israel como fuera de Israel, ¿verdad? En todos estos lugares de donde venían estos judíos a peregrinar. Por lo tanto, los judíos fuera de Israel, los fariseos, enseñaban a empezar a contar el día Omer desde el día 16. Y si Lucas, que fue discípulo de Pablo, que era fariseo, si Lucas era discípulo de Pablo, pues obviamente pues él lo guardaba el día 16 y así lo narró. O sea que el día de Pentecostés, donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, por esta explicación y por otras más que no voy a entrar ahora en ella, pero por esta yo creo que es suficiente para que ustedes lo entiendan, pues ellos lo guardaban al modo de los fariseos y no de los saduceos. Los saduceos eran odiados por el pueblo de Israel porque eran vendidos al pueblo de Roma. Pero esto es otro tema. Bueno, pues entonces ya vamos por el 16, que es la segunda noche. Ok. Llega el día 17, que viene siendo a las 6:01 de la tarde, ¿verdad? Es la transferencia del día 16 a las 6 de la tarde y día 17 a las 6:01 de la tarde. O sea que ahí es la transferencia entre el día 16 y 17. Comienza ya la tarde y la parte nocturna, ¿verdad? Del día 17. La tercera noche de Yeshua en la tumba, ¿verdad? Entonces a las 3 de la tarde, ya en la época, en la parte diurna del día 17, se cumplen las 72 horas. O sea, las 3 noches y los 3 días de Yeshua haber expirado, haber muerto. O sea que Yeshua, en cumplimiento de su propia profecía, y los tiempos de Dios son perfectos, debió haber resucitado a las 3 de la tarde. Ahora bien, de las 3 de la tarde a las 6:01 de la tarde del día 18, que viene siendo el primer día de la semana, hay como 3 horas. O sea, de las 3 de la tarde del día 17, cuando Yeshua se supone que resucite, de acuerdo a su propia profecía, al próximo día que le sigue, hay 3 horas. Porque si él resucitó a las 3 de la tarde, les acabo de mencionar de que la transferencia entre un día a otro es de 6 de la tarde a 6:01. Ese minuto es la transferencia de entre un día y otro, para efectos escriturales. O sea, que Yeshua se cumple las 3 noches y 3 días a las 3 de la tarde del día 17 de Aviv. Ok, comenzamos el día 18, 6:01 de la tarde. Empieza a oscurecer, ¿verdad? Llega a la medianoche. Entonces, ahora nosotros tenemos que identificar cuál es este día 18 que está narrado. ¿Qué nombre le ponemos a este día 18? Porque no lo dice. Pero hay una pequeña clave en uno de los evangelios que dice: el primer día de la semana, las mujeres, María Magdalena y las mujeres, fueron bien de madrugada a ver el sepulcro. Y el sepulcro lo hallaron ya abierto. Pues esta palabra es la que nos hace ponerle nombre al día 18. Ya fueron bien de madrugada, después de haber cumplido el día de reposo, porque obviamente el día de reposo pues no se pueden contaminar con muertos y estas cosas. Ellas eran judías, tienen que tener eso en la mente.
Entonces después del día, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, ellas fueron bien de madrugada a ver el sepulcro y entonces estaba abierto. Entonces ya ahí, cuando nos ponemos a razonar que el primer día de la semana, de madrugada, ya el sepulcro estaba abierto. Ok, pues ya podemos ponerle nombre a ese día.